Sí. A ver, ¿cuántos somos? Bien. Entonces, recapitulando un poquito y recordando algunos conceptos, habíamos dicho que la duración tenía dos acepciones. Una, vista como una medida de tiempo, ¿sí? Llamado para nosotros plazo económico, también llamada también duración de Macaulay, y el concepto de la duración como medida de tiempo se podría decir que era un plazo ponderado por los flujos a través del cual el inversionista ya ya recuperaba su inversión, ¿verdad? Más o menos en ideas generales, ese era el concepto de la duración, o también llamado plazo económico en la metodología de valoración. Entonces, como pueden ver acá en la fórmula, ¿sí? Fíjense, son los flujos ponderados por el tiempo, ¿sí? Y todo eso también ponderado por el precio. En otras palabras, nos decía, es un plazo promedio ponderado por los flujos y el tiempo a través del cual el inversionista recuperaba su inversión, ¿sí? Un concepto importante acá, decíamos que cuando los títulos tenían cupones, la duración era menor a los días de vida, ¿verdad? Y eso lo hemos demostrado, generalmente es menor. Entonces hemos hecho varios ejercicios donde habíamos demostrado también y habíamos aprendido a calcular el concepto de la duración como una medida de tiempo, sobre todo, ¿verdad? Y bueno, esa es la fórmula, digamos, genérica en matemáticas financieras. Y esta básicamente es la misma fórmula, Si se dan cuenta, todo lo que es el denominador, en otras palabras, es el precio, ¿no? Todo esto es el precio, ¿no? En otras palabras, sí, precio. Es la misma fórmula que esta, fíjense, sobre el precio, ¿no? Y bueno, esta es una fórmula mucho más desglosada, pero en el fondo es el mismo concepto. Esta es la fórmula que se utiliza en la metodología de valoración, ¿sí? Y habíamos utilizado esta fórmula para todos los ejercicios donde teníamos como pregunta la metodología de valoración. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre el concepto de la duración como medida de tiempo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Después habíamos visto, aprovechando un ejercicio, las propiedades de la duración. ¿Se acuerdan? 4 propiedades de la duración. Y lo habíamos demostrado también. La primera era un poquito intuitiva, ¿no? Porque, fíjense este gráfico. Fíjense este gráfico. ¿Cuántos flujos tenemos en este cupón? Flujos positivos. 3. 4, ¿no? 4, claro, 4. Sí. 4, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, intuitivamente podríamos decir, pónganse el caso de que el plazo son 4 años, ¿sí? Como está acá en el gráfico. ¿Cuánto era la duración? ¿O cuánto es la duración? 3.52. 3.5, ¿verdad? Pero fíjense que este activo financiero, que es un bono, tiene 4 flujos que están representados acá. ¿Qué pasaría en el caso de que solamente tenemos un flujo? Como en este caso, como un DPF sin cupones.
Yo estoy calculando, pónganse el precio. El precio lo estoy calculando acá. ¿Y dónde tenemos el flujo? ¿Cuántos flujos tenemos para empezar? Uno al final. Uno solo, ¿verdad? Al final, al vencimiento. Que es este. Entonces, si yo les digo, fíjense que este activo financiero, que puede ser un depósito a plazo fijo, tiene un año, ¿verdad? O 12 meses. Yo les pregunto acá intuitivamente, ¿cuánto es la duración de este DPF en T sub 0? ¿Será más que 12 meses, menos que 12 meses o exactamente igual a 12 meses? ¿Igual? ¿Mm? Igual a 12 meses. Es igual a 12 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un solo flujo, ¿verdad? Entonces no hay dónde más ponderar por el tiempo, porque solamente hay un flujo. En el caso de los bonos tenemos varios flujos y ahí sí podemos ponderar por el tiempo, ¿verdad? Y la duración nos da un número menor que los días de vida del título, ¿verdad? En este caso, fíjense, intuitivamente, como no tenemos más flujos que solo uno al vencimiento, entonces la duración equivale ¿a qué? A un flujo. A los días de vida, ¿verdad? Al plazo al vencimiento. ¿Sí? Es por eso que, fíjense, una de las propiedades, que es la primera, dice, la duración de un título sin cupones equivale a su plazo al vencimiento. ¿Sí? Les dije en la anterior clase que esto lo íbamos a demostrar de una forma matemática, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo vamos a ver en un momentito. Y las otras tres propiedades que decían, la duración de un bono es mayor cuando la tasa de cupón es más baja, lo hemos demostrado, ¿se acuerdan? Con un ejercicio. Después la tercera propiedad que decía, la duración de un bono incrementa con el tiempo al vencimiento. Eso es bastante lógico, ¿no? No hay mucho que explicar ahí. Y finalmente la duración es más alta cuando la tasa de rendimiento es más baja. La tasa de mercado, en otras palabras. ¿Sí? Esto también lo hemos demostrado y está en el ejercicio que les he pasado, ¿no? Dicho sea de paso, el ejercicio, bueno, el archivo de ejercicio 3 ya está en la plataforma, ¿no? Si lo han podido revisar. Entonces, se animan a demostrar matemáticamente la propiedad número 1. Rápidamente. Ya, sí. Bien, a ver, voy a compartirles una. Esto no está por si acaso en la presentación, así que si quieren pueden tomar nota. Bien, pues se pregunta el examen. No, ¿cómo pues? Se está compartiendo. ¿Qué están viendo en este momento? Una diapositiva con fórmulas despejadas. ¿Qué dice duración de un bono cupón cero? ¿Sí? Sí, Exactamente. sí. Perfecto. En otras palabras, acá vamos a demostrar, lo que acá vamos a demostrar es justamente la propiedad número 1 de la duración, que nos dice que la duración de un título que no tiene cupones, es decir, que tiene un solo flujo, un solo pago al vencimiento, equivale a su plazo a vencimiento, ¿ya? Lo vamos a demostrar de forma matemática. Entonces, bueno, yo lo hice acá, porque lastimosamente no tengo pizarra para ir desglosando, pero por favor síganme, ¿ok? Voy a ir explicando paso a paso. Ok, ¿se acuerdan que el concepto de la valoración de cualquier activo financiero? Y decíamos que el precio o el valor presente es igual ¿a qué? A los flujos que generaba ese activo financiero, descontados a una tasa
en el tiempo, ¿verdad? Eso lo hemos recalcado varias veces. En otras palabras, lo que están viendo en esta ecuación es la ecuación de cualquier precio, de cualquier valor presente en términos generales, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, yo puedo decir que, bueno, es el flujo, es el valor futuro, si ustedes quieren, lo puedo denotar como una F también, que son los flujos que generan el tiempo. Y voy a hacer un supuesto, acá. Yo voy a hacer un supuesto y voy a decir que ese activo financiero recibe un flujo exactamente igual a una unidad monetaria, un peso. ¿Ya? O sea, lo que se va a recibir al vencimiento, el valor final es 1, para hacer el ejercicio mucho más sencillo, ¿ya? Para que no se pierda. Entonces, lo que simplemente estoy haciendo acá es reemplazar este valor, este flujo o valor final por la unidad monetaria, que es 1, entre 1 más la tasa de descuento, todo es elevado a la n. ¿Sí? ¿Me siguen? No he hecho gran cosa hasta acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Algebraicamente yo también puedo demostrar lo siguiente. Fíjense. Si yo invierto esta fracción y llevo este 1 abajo y subo el denominador, lo que sube al numerador sube con menos 1, ¿verdad? Eso es muy intuitivo, muy sencillo de entender, ¿sí? No estoy haciendo nada, simplemente estoy expresando esta ecuación de diferente forma, ¿sí? Estoy subiendo el denominador y lo estoy llevando al numerador, pero como está subiendo, le estoy poniendo este menos 1, ¿verdad? ¿Eso lo entienden? Sí. Sí, 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 sí. Muy sencillo, ¿no? Y aquí igual estoy haciendo un artificio nada más. Lo que estoy haciendo es decir, si yo invierto igual a perdón, si yo invierto esta ecuación y pongo 1 sobre P, entonces lo que estaba en el numerador también va a bajar al denominador, pero va a bajar con signo cambiado, ¿no? Igual estoy haciendo simplemente un juego acá entre numerador y denominador, ¿no? Este 1 menos P igual a 1 más Y elevado a la N es exactamente la misma ecuación que la tienen acá, pero expresada de otra forma, ¿ya? No estoy haciendo gran cosa acá, simplemente estoy haciendo jueguitos algebraicos, nada más, ¿ya? Entonces, sigamos. Yo podría decir, señores, como les decía en la clase pasada, que la duración es un concepto de elasticidad. Es un concepto de elasticidad. Donde, ¿se acuerdan qué es una elasticidad? Los que han visto economía. ¿Qué mide una elasticidad? ¿Se acuerdan? Una elasticidad no es nada más que una medida de sensibilidad entre dos variables, ¿no? Entre dos variables. Es una medida de sensibilidad entre dos variables. Por ejemplo, lo más clásico que ustedes seguramente se deben acordar es la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el concepto de la elasticidad precio de la demanda? ¿Se acuerdan de sus clases de economía? Nos mide, por ejemplo, la sensibilidad del precio, perdón, nos mide la sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios ¿en qué? En el precio, ¿verdad? ¿Cuánto se va a ver afectada la demanda, la cantidad, si yo muevo
el precio, ¿no? Y el concepto de la duración aplicado a las finanzas es muy similar, porque también estamos hablando de una elasticidad, pero en este caso estamos relacionando dos variables. Una es el precio y otra es la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de elasticidad en el concepto de la duración, estoy diciendo cuánto va a variar el precio, ante cambios en la tasa de interés. ¿Ya? Si no están muy familiarizados, bueno, esto es una elasticidad, ¿ya? Entonces, esta es una elasticidad. Nos mide el efecto en el precio ante cambios en la tasa de interés, ¿sí? Y algebraicamente, bueno, se multiplica por 1 más la tasa y se lo divide entre el precio, ¿ya? Entonces, quédense con este concepto que está en verde, de la elasticidad del precio respecto a la tasa de interés. Entonces, lo que yo voy a hacer, señores, al principio, es derivar justamente, voy a hacer la derivada, voy a descomponer esto. Lo que voy a hacer es aplicar esta derivada al principio. ¿Ok? Voy a hacer la derivada del precio respecto a la tasa de interés. Voy a hacer la derivada del precio respecto a la tasa de interés. ¿De qué expresión? Justamente de esta. Fíjense. De esta. ¿Ok? Lo que voy a hacer en otras palabras es derivar el precio de esta ecuación respecto a la tasa de interés. ¿Se acuerdan de las derivadas? Eso lo han debido ver en cálculo. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que estoy haciendo acá es resolver esta primera parte de la ecuación, la derivada del precio respecto a la tasa de interés, que en otras palabras lo estoy escribiendo acá. Entonces, fíjense, si yo tengo esta ecuación de la derecha de precio, que es la que estaba acá, no estoy haciendo nada mal, nada extra. ¿Cómo yo derivo esta expresión? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las derivadas? Baja el exponente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bajo el exponente. Mantengo lo que está en el paréntesis. Y al exponente le resto menos 1, ¿se acuerdan? ¿Me siguen? Sí, sí. Es muy sencillo de recordar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuánto es la derivada, por ejemplo, de x al cuadrado? ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? Por ejemplo. Es x, ¿verdad? En otras palabras, es x elevado a la 2 menos 1. ¿Sí? En otras palabras, es x, ¿sí? Ok, entonces, lo que estoy haciendo acá simplemente es derivar esta ecuación de precio respecto a la tasa de interés. Entonces, baja el exponente que tenemos acá, menos 1, mantengo el paréntesis y resto 1 al exponente. Entonces va a ser menos 1, menos 1. Fíjense que yo puedo reexpresar esta ecuación y puedo decir acá, mantengo el menos n, y esta expresión que está acá, la puedo escribir de otra forma. Fíjense, como yo tengo todo esto que está elevado a la menos n a la menos 1, si esto yo lo bajo al denominador,
¿qué tengo? 1 más i elevado a la n más 1, ¿verdad? Esto es simplemente álgebra. ¿Me siguen? ¿Me siguen, señores? Sí. Sí, sí. ¿Fácil? ¿Hasta ahí? Ok. Entonces yo vuelvo a la ecuación original de la duración. Decía que la duración es esto, ¿no es cierto? Ya he resuelto la primera parte de la ecuación, que es esto, ¿no? Y lo que voy a hacer acá a continuación es reemplazar esto, porque es la primera expresión, y que es esto que está acá arriba, y lo multiplico por la segunda parte de la expresión, que es esto. ¿Sí? Simplemente estoy reemplazando los términos, nada más acá. Entonces, lo que puedo hacer acá es, y fíjense acá tengo un menos con menos, se anulan, ¿sí? Entonces tengo n, acá no estoy haciendo nada, simplemente estoy quitando los signos negativos porque se vuelven positivos, por, fíjense esta expresión, fíjense esto, aquí yo puedo tener un 1 imaginario, y yo puedo decir, espérenme, voy a dibujar esto. Fíjense, acá es como si yo tuviese la expresión 1 entre p, ¿verdad? ¿Sí? Porque aquí hay un 1 imaginario, en cualquier momento. ¿Sí? Y acá era igual a 1 entre p, que eso lo hemos visto en la anterior diapositiva. Era igual a esto, ¿verdad? Que lo copié acá. Entonces, si yo reemplazo esto, 1 entre p, que va a ser igual a 1 más i elevado a todo la n, yo acá puedo mantener esta expresión y multiplico por 1 entre p, que es esto, ¿no? Fíjense. ¿No es cierto? Estoy haciendo un reemplazo nada más. A continuación, lo que estoy haciendo es mantener esta expresión y no se olviden que en álgebra, cuando tenemos bases iguales, ¿qué pasan con los exponentes? ¿Mm? ¿Se suma? Suma, ¿No es suma. cierto? Es lo que estoy haciendo acá. Fíjense, tengo una base igual y acá tengo un 1 y n, entonces va a ser n más 1, ¿verdad? Entonces, fíjense qué tengo acá, qué tengo en esta ecuación. N dividido entre 1 más i elevado a la 1 más, perdón, elevado a la n más 1, aquí no hice nada, simplemente se anularon los signos, por 1 más i elevado a la n más 1. ¿Qué tienen en común acá estos términos? ¿Qué podría ser acá? Se anulan. Y claro. Sí. Se simplifican, ¿no es cierto? Por tanto, la duración es igual a ¿qué? A n. ¿Y qué es n? El plazo, ¿verdad? Sí. Entonces, señores, de esta forma se demuestra matemáticamente la propiedad número 1 de la duración, que nos decía que la duración de un título sin cupones como en este caso, fíjense, sin cupones porque teníamos un solo flujo al vencimiento, es exactamente igual a ¿qué? Al plazo. Al plazo al vencimiento, ¿verdad?
Entonces, de esta forma hemos demostrado matemáticamente esta propiedad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Se entiende? ¿Fácil? ¿Difícil? Bien, sigamos con la presentación. ¿Están viendo la presentación, señores? Sí. Bien. Entonces, ya hemos visto justamente la duración como medida de tiempo y estamos viendo ya la duración como una medida de sensibilidad, ¿no? Y decíamos que corresponde a la derivada del precio respecto a la yield o a la tasa del bono, ¿no? Es una elasticidad. Dentro de este concepto de la duración como medida de sensibilidad, tenemos dos tipos de duración. La duración de Macaulay, que es la duración clásica, que todos conocemos, que sí es un concepto de elasticidad. Y tenemos otro tipo de duración que es la duración modificada, que es un concepto de semielasticidad. Enseguida lo vamos a repasar. Entonces, como habíamos dicho al principio, una duración vista como una medida de sensibilidad nos permite ver cuál es la variación del precio respecto a la tasa de interés. ¿Sí? Respecto a la tasa de interés. Entonces, de ahí puedo derivar yo dos conceptos importantes. Uno, que es la duración de Macaulay. La duración de Macaulay, que es igual a la derivada del precio respecto a 1 más la tasa de interés. Acá estoy poniendo un negativo simplemente por un efecto algebraico, puesto que no pueden existir duraciones en términos de tiempo negativas, no hay plazos negativos, ¿no? Entonces, justamente para anular ese efecto negativo, estoy poniendo acá este negativo para que el resultado final se vuelva positivo. ¿Sí? Entonces es la derivada del precio respecto a 1 más la tasa de interés, y eso lo puedo reexpresar de esta forma. Una derivada en logaritmos neperianos del precio, en el fondo, es una variación porcentual del precio respecto a una variación porcentual de 1 más la tasa de interés. 1 más la tasa de interés. Lo que me interesa acá ver es, justamente, como estamos hablando de una sensibilidad, es ver cuánto va a variar el precio, es decir, los cambios porcentuales en el precio ante cambios en la tasa de interés. Por tanto, si yo despejo de esta ecuación la variación del precio, si yo despejo de esta ecuación la variación del precio, ¿qué tengo? Fíjense, yo tengo para empezar al otro lado de la ecuación la duración de Macaulay, que es esto, y todo lo que está en el denominador pasa a multiplicar, y eso está acá, ¿no? Manteniendo el signo negativo. Entonces, cuando yo estoy hablando de una duración de Macaulay, estoy hablando, y esto es muy importante, señores, de cambios porcentuales en la tasa de interés. Yo puedo medir los cambios en el precio. Yo puedo medir los cambios en el precio con cambios porcentuales en la tasa de interés. ¿Ok? Mientras que cuando yo hablo de la duración modificada, estoy hablando de una semielasticidad.
Y es muy parecido el concepto, pero en este caso, yo estoy viendo los cambios del precio simplemente ante cambios absolutos en la tasa de interés. Fíjense, a diferencia de la duración de Macaulay, tenía cambios porcentuales, es decir, 1 más la tasa de interés. En el caso de la duración modificada, yo tengo cambios absolutos, es simplemente la tasa, ¿no? Entonces, yo nuevamente despejo acá los cambios en el precio. Lo que tengo acá es que los cambios en el precio están expresados por la duración modificada por los cambios absolutos en la tasa de interés. Sin embargo, yo puedo ir de un concepto de duración de Macaulay, que es el que más se utiliza, a duración modificada, o viceversa, con esta ecuación también, con esta ecuación, ¿no? Que nos va a servir más adelante. ¿Ok? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta antes de ver el concepto de convexidad? Bueno, la pregunta natural que debería surgir acá, es decir, debería de ser ¿y para qué diablos sirve todo esto? ¿No es cierto? O sea, ¿para qué me estoy complicando tanto? ¿Sirve en la práctica? ¿No sirve? ¿Qué creen ustedes? Que sí sirven. ¿Cómo así? José. ¿Servirá esto en la práctica? No, todavía. ¿Cómo? No, todavía. ¿Todavía qué? No, o sea, no me refiero no a la práctica que ustedes tienen numérica, sino en la vida real. ¿Servirá este concepto de la duración modificada, de la duración de Macaulay? Bueno, sí, sirve, ¿no? Para poder saber lo que es ¿cómo se diría esto? Eh, ah, no sé cómo explicarlo, che. Miguel. Sí, bueno, efectivamente sirve, ¿no? Porque aquí podemos ver a cualquier cambio que existe en la tasa, se puede determinar en el tiempo, ¿no? Sí, miren, fíjense, yo que trabajo tanto tiempo en el mercado de valores, claro, el concepto que más utilizamos, de hecho, lo que está en la norma, es la duración como medida de tiempo, ¿no? Es el tiempo. Pero este concepto de medida de sensibilidad se lo utiliza, sí, digamos, sirve en algunos casos para ver cuán sensible es un bono ante cambios en la tasa. Los que estudiamos un poquito más, digamos, la parte ya de la administración de carteras y demás, sí tiene algo de utilidad. Naturalmente, en toda la parte académica sí se lo ve. Pero sí es importante porque con este concepto, fíjense, yo puedo ver realmente cuánto es el efecto de los cambios en el precio ante cambios en la tasa de interés. ¿Ya? Fíjense este gráfico, es muy interesante. ¿Por qué? Fíjense, yo tengo un nivel de precio, a un nivel de tasa determinada, y es sub 0.
yo tengo un nivel de precio, ¿verdad? ¿Se acuerdan en los ejercicios que hemos ido desarrollando? Yo con una tasa puedo encontrar un precio determinado, ¿verdad? Que, por ejemplo, en este caso es este. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo otra tasa? Digamos que Y1. Yo con esta tasa, está acá, puedo estimar también otro precio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? Fíjense. Entonces yo puedo encontrar, por ejemplo, con la fórmula de la variación de precio que acabamos de ver, cuánto va a variar el precio ante cambios en esta tasa de interés. Pero fíjense el gráfico, fíjense el gráfico. Fíjense el gráfico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo cambio el precio, pero lo hago de una forma muy drástica? Digamos que acá. Digamos que acá. ¿Sí? Fíjense, esta curva que tienen ustedes acá, esta curva que está acá, ¿sí? Es la estimación del precio verdadero ante cambios en la tasa de interés. ¿Ok? Sin embargo, con el concepto de la duración, yo puedo encontrar cuánto varía el precio también, pero sin hacer mucho cálculo, ¿no es cierto? Sin encontrar los diferentes escenarios de precio, simplemente utilizando esa formulita que les acabo de mostrar. Pero fíjense que utilizando el concepto de la duración, yo tengo acá, fíjense, un error de aproximación. Fíjense la línea curva versus la línea recta, ¿no? La línea recta es justamente la estimación del precio utilizando el concepto de la duración, mientras que la línea curva es el verdadero precio del bono. Utilizando el concepto de la duración, yo me aproximo a los cambios del precio ante cambios en la tasa de interés. Sin embargo, fíjense, aquí es bien elocuente. Cuando los cambios en la tasa de interés son grandes, los errores de aproximación son cada vez más altos. En otras palabras, no tengo una buena estimación del precio. ¿Sí? ¿Se dan cuenta en el gráfico? Cuando los cambios en la tasa de interés son pequeñitos, por ejemplo, en toda esta área, yo me aproximo muy bien al precio ante cambios en la tasa de interés. Pero cuando los cambios en la tasa son grandes, como en este caso, yo tengo un error de aproximación muy grande. Más aún acá, fíjense. ¿Cuál es la conclusión que se saca de este gráfico? ¿Alguien me puede decir? Está acá, ¿no? En otras palabras, lo que interpretamos, lo que inferimos de este gráfico es que la duración es muy buena para aproximar cambios en la tasa de interés,
cuando estos cambios son pequeñitos, cuando los cambios en la tasa de interés son pequeños, ¿no? En otras palabras, la duración es una buena medida de aproximación del cambio en el precio ante la tasa de interés cuando los cambios en la tasa son pequeños. Sin embargo, cuando los cambios en la tasa son grandes, ya no es una buena aproximación ante cambios en la tasa de interés. ¿Y por qué? ¿Por qué se da este concepto? ¿Recuerdan en sus clases de cálculo, qué es lo que hacía la primera derivada en términos gráficos? ¿Qué nos recogía? No se olviden que la duración es la primera derivada, ¿verdad? Es la primera derivada. ¿Qué nos recoge gráficamente la primera derivada? ¿Se acuerdan? Sus clases de cálculo. Gráficamente, ¿qué nos muestra la primera derivada? ¿Se acuerdan? Señores, la primera derivada... Demuestra la pendiente, ¿no ve? Es la exactamente, pendiente, la lo que estamos pendiente. viendo. Correcto. En otras palabras, nos muestra la tangente, ¿verdad? Que es justamente esta, fíjense, esta línea recta que está acá, es justamente la duración. Y nos muestra la tangente. ¿Tangente a qué? A la curva, ¿verdad? Y como decía su compañero, con la primera derivada podemos encontrar la pendiente, justamente. Entonces, con la duración, que es la primera derivada, nosotros encontramos la tangente, ¿no? Y como pueden ver acá, la tangente, que es esta línea, es una buena aproximación, pero siempre cuando estamos pegados a la curva, a la curvita acá. Pero cuando nos vamos alejando, como en el gráfico acá, tenemos mucho error de aproximación. Entonces, para eso, señores, para eso se utiliza la segunda derivada. Y con la segunda derivada, nosotros encontramos la curvatura. Y es ahí donde entra el concepto, de la convexidad. ¿Ok? La convexidad. Entonces, como les decía, la duración es una buena medida de la sensibilidad del precio del bono solo a las variaciones pequeñas a la tasa de interés. ¿Sí? Al igual que la unidad de medida de la duración, que es en años o en tiempo, la unidad de medida de la convexidad también es en años al cuadrado. La convexidad siempre es positiva. ¿Ok? Acá tenemos algunas propiedades de la convexidad que nos dice que cuanto mayor sea el tiempo que tiene el bono hasta su vencimiento, mayor es la convexidad. Luego, la tasa de cupón tiene una fuerte incidencia en la convexidad, pero en este caso la relación es inversa, es decir, a mayor tasa de cupón, menor es la convexidad. Y finalmente, a mayor tasa de rendimiento, la convexidad decrece. Por tanto, fíjense, si yo incorporo
si yo incorporo a este gráfico, en la línea recta es la duración. Esta línea curva es la variación real del precio. ¿Dónde estaría la segunda derivada? ¿Qué me agarra? Me agarra, bueno, parte de la curvatura, ¿no? Parte de la curvatura. Entonces, como pueden ver acá, los errores de aproximación ya son menores, porque ya me estoy aproximando mucho más a la variación del precio real. ¿Ok? Entonces, con la segunda derivada, que es la convexidad, yo incluyo la curvatura del precio del bono. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Mucha matemática? Sí. Una consultita. ¿Cuál es el punto de equilibrio entonces en este caso? ¿Es el P0 con el interés cero? ¿Ese es el punto de equilibrio? En realidad, no tan llamado punto de equilibrio, sino que en este punto de tangencia, estimando el precio con la duración, da exactamente lo mismo que estimando la variación del precio de forma real, ¿no? Entonces, aquí no hay, en otras palabras, error de aproximación. Pero bueno, sigamos, veámoslo. Bueno, tengo un ejercicio preparado acá. No sé si vale la pena verlo ahorita. Se los puedo pasar bueno, mañana a primera hora. Lo que más me interesa ver ahorita son las operaciones de reporto. Entonces, es un ejercicio bastante sencillo donde se ven todos los conceptos que acabamos de ver de la duración de Macaulay, de duración modificada, la convexidad y demás. ¿Ya? Van a ver en el ejercicio que tenemos un efecto con la duración, otro efecto con la convexidad, y sumando los dos efectos nos aproximamos muy bien a cómo varía realmente el precio del bono ante cambios en la tasa de interés. ¿Ok? Bueno, les voy a pasar este ejercicio en Excel ya resuelto para mañana, para que le den una vuelta, y si tienen alguna duda, lo podemos revisar conmigo el día viernes. ¿Ya? No quiero detenerme mucho tiempo acá, más me interesa ver algo más práctico. ¿Ok? Vamos a pasar al punto número 5, que son las operaciones de reporto. ¿Se acuerdan qué era un reporto? En su clase, en su módulo número 1, habíamos visto en extenso de lo que es una operación de reporto, ¿se acuerdan? Sí. Es Y en un esencia, contrato. ajá. Bueno, continúo. Es un contrato que mediante una persona llamada reportado en la venta entrega valores al reportador. No, espere, me estoy confundiendo. Es así, es un contrato mediante una persona llamada reportado, entrega valores al reportador y el reportador en un lapso de tiempo le entrega al reportado es la misma cantidad de dinero más un interés. Correcto, ¿no? Pero no pierdan de vista que un reporte es un contrato, ¿sí? Es un contrato, siempre es un contrato, entre dos partes. Una llamada reportado, que lo que hace es entregar valores como una garantía o como un colateral a otra persona llamada reportador. ¿Sí? Entonces, yo estoy como que vendiendo mis valores a una persona llamada reportador, aquí hay un flujo, con el compromiso, dice, de efectuar la recompra o reventa en un plazo menor o igual a 45 días. Y a una tasa premio determinada al inicio de la operación. Entonces, al cabo de los, digamos, 45 días,
se realiza la operación inversa, ¿sí? Entonces, la persona que ha vendido sus títulos, lo que tiene que hacer es devolver esa plata que se ha prestado, más un interés o un premio, y el reportador tiene que hacer es devolver los títulos que estaban como en garantía. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese concepto de reporto? Creo que era igual una de las preguntas de examen, ¿no? Entonces, ¿cómo valoramos las operaciones o los contratos de reporto? ¿Sí? Bajo esta formulita que tenemos lo siguiente. Entonces, fíjense, tenemos un valor de vuelta. En otras palabras, lo que quiero calcular es cuánto yo debo pagar por la operación de reporto, incluido el premio de la operación, ¿no? Esto lo denominamos como valor de vuelta. El valor de vuelta es igual al valor de ida. El valor de ida es lo que me han prestado, por 1 más la tasa premio, la tasa del reporto, a la cual yo me he prestado, por el plazo del contrato del reporto entre 360 días. De esa forma yo calculo el valor de vuelta del reporto. ¿Sí? Algunas consideraciones sobre las operaciones de reporto. Esto también ya lo hemos visto. Dice, el precio inicial del contrato de reporto, o en otras palabras, el valor de ida del contrato de reporto, no puede ser superior al valor de curva. ¿Se acuerdan qué era el valor de curva? ¿Qué era el valor de curva? ¿José? El valor de curva, podemos decir que es el precio máximo al que se puede uno apalancar, ¿no? Sí, pero estaba definido como, lo habíamos definido como el precio en una fecha determinada a una tasa de mercado, ¿verdad? Ese es el precio o el valor de curva. Y como decía José, justamente es el precio máximo al cual yo puedo vender un título en reporto. Les hacía un ejemplo en el módulo 1, ¿se acuerdan de si yo, por ejemplo, tengo un celular, no sé, que vale $100, yo voy a empeñarlo, ¿cuánto me darán por el celular máximo? ¿Ah? Menor a $100. Lo más que me van a dar son los $100, ¿verdad? O menos. Menos. O menos. Pero lo máximo que me van a poder dar es $100 porque la casa de empeño generalmente va a evaluar ese activo y va a decir, en el peor de los casos, me quedo con el celular, me doy la vuelta y lo vendo, pero lo voy a vender a un precio de mercado. No es negocio para la casa de empeño prestar un monto mayor a lo que vale lo que esté en garantía, ¿verdad? A eso se refiere esto, ¿no? El precio del contrato de reporto, el valor de ida, no puede ser superior al valor curva. Luego, dice, existe riesgo de contraparte y de mercado por el valor del subyacente. ¿Por qué creen que existe riesgo de contraparte y de mercado? Rodolfo. Es que puede existir la posibilidad de incumplimiento, no sé, de tal vez insolvencia o alguna condición en el mercado que pueda afectar esta posibilidad de repago, ¿no? Correcto, porque
puede haber un incentivo perverso de decir, ok, yo lo he vendido el título en reporto, me he prestado plata y finalmente puedo incumplir y decir, ok, que se quede con el título, finalmente ya yo he conseguido mi objetivo, ¿no? Y también riesgo de mercado porque pueden darse coyunturas donde no hay mucha liquidez y la tasa del reporto en coyunturas de iliquidez tiende a subir. Tiende a subir, ¿no? Entonces, puede llegar un momento donde mi spread puede ser negativo. Y finalmente, no se pueden hacer operaciones de reporto con acciones ni pagarés de mesa de negociación. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Mucha teoría, ahora vamos a la práctica, ¿no? Bueno, este es el ejercicio que les decía de la duración. Creo que se los voy a pasar mañana nomás para no perder mucho tiempo. Y veamos el ejercicio que está planteado ahí. Dice, usted actualmente es tesorero de un banco y dispone de efectivo con el cual decide realizar una operación. No nos estás compartiendo la diapositiva todavía, por si acaso. Es un Excel. ¿No está compartido? Tampoco. Aún no. ¿Ahora? Ahora Sí. sí. ¿Ahora sí? Dice, usted es actualmente tesorero de un banco y dispone de efectivo con el cual decide realizar una inversión en reporto en bolsa a través de una agencia de bolsa. No se olviden que para hacer operaciones en bolsa, ¿cuál es el primer paso? Acercarse a una agencia de bolsa. Contratar los servicios de una agencia de bolsa. ¿Sí? Dice, dispone de bolivianos 20 millones, los cuales no los requiere sino dentro de 42 días, donde tiene que hacer desembolsos de cartera. Generalmente así funcionan los bancos, ¿no? Tienen su tesorería, van programando su liquidez para sus desembolsos de cartera, con su área de negocios, por ejemplo. Dice, la agencia de bolsa le ofrece invertir en reporto en DPFs del banco ABC a 40 días plazo y a una tasa del 6,5%. ¿Cuál es la ganancia de la inversión considerando que los costos de transacción de la agencia ascienden a 6% sobre el rendimiento? Asuma que no existen otros costos de transacción. ¿Se entiende el ejercicio? En otras palabras, nos dice que es un tesorero de un banco que tiene efectivo, que no lo va a disponer sino dentro de 42 días, porque ahí tiene que hacer desembolsos de cartera. Lo que va a aprovechar es la coyuntura de tasas altas para hacer una operación de reporto. No se olviden que las operaciones de reporto son operaciones de corto plazo. Entonces, ¿Sí? Fíjense, le ofrecen una operación de reporto a 40 días. Yo necesito la plata en 42 días. ¿Calza? Sí, ¿no es cierto? no igual a 45. No se olviden que la operación de reporto es un plazo menor o igual a 45 días. ¿Están viendo la presentación? ¿Sí? Sí. Es menor o igual a 45 días. Puede ser un día, 2 días, 3 días, 40, 30 o 45. No necesariamente todas las operaciones son a 45 días. Puede ser hasta 45 días. ¿Sí? Ahora sí se entiende mejor. Ok, ¿están viendo el Excel? Sí. Bien, ¿cuánto es lo que yo tengo para invertir? 20 millones. 20 millones. ¿A qué plazo voy a invertir la operación? 40 días. 42. Antes de eso, el banco, en esta figura, ¿es un reportado o es un reportador?
Buena pregunta, ¿no? Reportado. Reportador. Reportador. Reportado. Reportado. El banco es Es el un reportado. reportador. El reportador es el que compra el reporto. Está invirtiendo. El reportado es el que vende, el que se está financiando. El caso del banco es una inversión de corto plazo. ¿Sí? Entonces, como está comprando el reporto, es el reportador. ¿Ok? ¿Cuánto tiene para invertir? 20 millones. ¿A qué plazo? 40 días. ¿Cuál es la tasa del reporto que le están ofreciendo? $6.5. 6,5, ¿no? Entonces, voy a copiarme esta formulita. ¿Están viendo el Excel? Ahora sí. Sí. El valor de vuelta va a ser igual a ¿qué? El valor de ida por 1 más la tasa de reporto por el plazo dividido entre 360 días. Entonces, al cabo, fíjense, de los 40 días, ¿cuánto voy a tener como valor de vuelta de la operación? $20.144.444, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Siguen? Sí. Entonces, ¿cuánto ha rendido esos 20 millones en 40 días? 144.000 bolivianos. ¿Ok? Pero no se olviden que hay costos inherentes a la operación. Hay costos de agencia de bolsa. ¿Cuánto cobra la agencia de bolsa por hacer esta operación? Como intermediario. De ejercicio. 6%. 10% sobre el rendimiento. ¿Cuál es el Bueno. rendimiento? Ese, ¿verdad? O ¿Cuánto es el monto de vuelta neto? entonces sería. Eso, ¿verdad? A estos 144.000 estoy descontando estos 8.600 y me quedo con un monto de vuelta final para el cliente de 20.135.000. Fíjense, si bien yo tenía una tasa de rendimiento del reporto del 6,5%, no se olviden que hay costos asociados a la operación. Nadie va a trabajar gratis, ¿no? Ese es el trabajo de la agencia de bolsa, ir a operar a la bolsa y por hacer la transacción cobra una pequeña comisión. Por tanto, si yo les pregunto, ¿cuánto es el rendimiento efectivo de esta operación? ¿Es el rendimiento menos la comisión? El rendimiento efectivo va a ser justamente esto menos esto, ¿no? En términos monetarios, ¿sí? Pero el rendimiento efectivo en términos porcentuales, en términos de tasa, ¿cómo calculo eso? El 135.000 entre el rendimiento, ¿no? De 144.000. ¿Recuerdan cómo les he enseñado a calcular un retorno? ¿Recuerdan? La primera clase creo que hemos visto eso. El valor inicial, el valor 1 entre el valor 0. ¿Recuerdan? Entonces, el valor que tengo al final entre
el monto invertido, ¿sí? Menos 1. Todo eso por, ¿no se acuerdan? Todo eso por 360 entre el plazo de la inversión. ¿Sí? Entonces, si bien la inversión de reporto era a una tasa nominal del 6,5%, considerando los costos de transacción de la agencia de bolsa, ¿cuánto va a ser mi retorno efectivo de esta transacción? ¿Cuánto es? $6,11%, ¿no? ¿Por qué reduce, señores? ¿Por qué es menor? Gabriela. Por la comisión. Correcto, por la comisión de la agencia que de hay que- bolsa, ¿verdad? Que hay que pagar a la agencia, Sí. ¿no? Entonces, ese es mi retorno neto. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Se entendió todo? ¿Sí? Sí, ¿Es la única manera de hacer el procedimiento o existe otra manera? Si se dan cuenta, es una sola fórmula, es muy sencillo, no hay mucho donde perderse ahí, ¿no? Es básicamente, esa es la forma, digamos, ¿no? ¿Ok? Bueno, hagamos el segundo ejercicio. ¿Se animan? Ya. Sí, sí. Ok, ¿están viendo la pantalla? Todavía no. No, todavía no. aún no. Perdón. ¿Ahora sí? La presentación. Sí. La Presentación. presentación, ¿verdad? Este es el ejercicio número 2 de operaciones de reporto. Dice, usted tiene el siguiente título o valor en su cartera. Emisor es un depósito a plazo. ¿Perdón? Es un emisor, es un DPF del Banco Ganadero en moneda nacional. El valor nominal es de 600,000. La tasa nominal es del 4,5%. El plazo es de 361 días. Tienen la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, la fecha de adquisición. Y nos dicen que el pago de intereses y amortización de capitales al vencimiento. En otras palabras, hay un solo pago al vencimiento, ¿verdad? Y dice, usted realiza las siguientes operaciones de reporto. ¿Sí? Hay 3 operaciones de reporto que hacen con este depósito a plazo fijo. Y aquí están las fechas, las tasas de reporto y los plazos. Dice, todas las operaciones de reporto se realizan al mayor plazo posible.
Luego, el título no marca a lo largo de toda su vida y se pide calcular los flujos resultantes de dichas operaciones y cuánto ha ganado o perdido en unidades monetarias por realizar estas operaciones. Finalmente, dice que asuma que no existen costos de transacción. ¿Fácil o difícil? ¿Cómo lo ven? Difícil. Difícil, está fácil. A ver, lo vamos a hacer desde cero. Estoy borrando esto. Ok, a ver. Ok, ¿están viendo el Excel? Sí, Ustedes me van dictando los datos que no tengo acá el enunciado. ¿Cuánto es el valor nominal del DPF? 600,000. 600.000. 600,000 pesos. Tasa nominal, 4.50. 4,5. El plazo del DPF, 361 días. la fecha de emisión, 24 de abril del 2020. y por tanto yo puedo encontrar acá la fecha de vencimiento simplemente sumando esto, ¿no? 20 de abril del 2021. ¿Cuándo lo hemos adquirido el depósito a plazo fijo? Es el 30 de abril del 2020. Dice ahí, Es la fecha del primer reporte. no. A ver, fíjense en su enunciado. ¿Cuándo lo hemos adquirido? Ah, ya, es el 20 de abril del 2021. Eso, hay un error ahí. No, yo me he no, confundido. es la fecha de adquisición. La fecha Claro. de vencimiento. Esa es la fecha de vencimiento, ¿no? 20 de abril de 2021. Pónganle acá, si ustedes pueden cambiar acá donde dice fecha de adquisición, igual pónganle el mismo 24 de abril. 24 de abril del 2020. ¿Ok? Cámbienle ese dato, por favor. O sea, lo han adquirido en su fecha de emisión, en otras palabras. ¿Ok? Entonces, vuelvo al Excel. Fecha de adquisición es el mismo 24 de abril del 2020, ¿verdad? Y acá nos da una tablita de las operaciones de reporto que se han hecho con este depósito a plazo fijo. No se olviden que ustedes han adquirido este depósito a plazo fijo en la fecha de emisión y lo tienen en su cartera. Lo que están haciendo en este caso es vender en reporto este depósito a plazo fijo, imagino para financiar su cartera. En el anterior ejercicio habíamos visto un ejemplo cuando ustedes eran compradores del reporto, ¿se acuerdan? Estaban invirtiendo como tesoreros de banco. En este caso, ustedes están actuando como, en este ejercicio están actuando como reportados, están vendiendo en reporto. Entonces, lo que primero voy a hacer, señores, es encontrar el valor final de este depósito a plazo fijo en condiciones nominales. ¿Cómo calculo el valor final?
¿Se acuerdan? Olivia. ¿Cómo calculo el valor final? Es el valor nominal por Sí. 1 más la tasa de interés El plazo sobre 360. por el Nominal, ¿verdad? nominal, sí, por el plazo dividido entre 360. Ok. Entonces, al cabo de 361 días, me van a devolver 627.075 pesos, ¿verdad? Hasta ahí no he hecho nada. Simplemente he encontrado el valor final a condiciones nominales. Lo que me está diciendo acá es, ok, usted ha hecho 3 operaciones de reporto en estas fechas. Y, en otras palabras, me está diciendo, encuentre, señor, el precio de curva. ¿A qué precios usted va a vender en reporto en estas fechas y bajo estas condiciones? ¿Sí? ¿Cuándo se realiza el primer reporto? El 30 de abril del 2020. Exactamente. Mire, casi 6 días después de la fecha de emisión, ¿verdad? Sí. Entonces, ok, ¿cuál es mi plazo? Lo que tengo que encontrar acá es un precio, ¿verdad? El precio al cual yo voy a vender en reporto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hemos visto la valoración de instrumentos de renta fija sin cupones? ¿Cómo encontraba el precio? ¿Cómo encuentro el precio? Con la tasa de rendimiento. Con la tasa de rendimiento equivalente, ¿no? Sí. Como no tengo una tasa como dato, lo que tengo que encontrar es una tasa de rendimiento equivalente. Y con esa tasa de rendimiento equivalente, recién voy a encontrar el precio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plazo? No se olviden que tengo que utilizar esta formulita, ¿no? Para encontrar la tasa de rendimiento equivalente. ¿Cuál es el plazo original del título? 361. Okay. ¿A qué correspondería el plazo equivalente? Días de vida. Son los días de vida, ¿no? ¿En qué momento del tiempo estoy? 30 de abril. Estoy en fecha 30 de abril. Entonces, ¿cuánto le queda al título? Tengo que hacer es la resta entre el vencimiento menos el 30 de abril. 355. 355, ¿sí? Sí. ¿A qué tasa de rendimiento voy a utilizar para la tasa de rendimiento equivalente? Como no tengo ningún dato, utilizo la tasa nominal, ¿verdad? Sí. Y con esto, yo puedo encontrar la tasa de rendimiento equivalente. ¿Sí? Entonces, voy a aplicar esta formulita. Es igual a ¿qué? 1 más 361. el plazo original por la tasa de rendimiento dividido entre 360, ¿sí? Todo eso elevado a el plazo equivalente entre el plazo original, todo eso menos 1, toda esta expresión dividido entre el plazo equivalente, y todo eso por
360, ¿verdad? Entonces ya tengo una tasa de rendimiento equivalente. ¿Para qué me sirve esta tasa de rendimiento equivalente? Para calcular el precio. Precio de curva, en otras palabras, ¿no? Precio de curva. Y utilizo esta formulita, ¿no? El valor final, esto nunca va a cambiar, dividido entre 1 más la tasa de rendimiento equivalente por el plazo. ¿Qué plazo voy a utilizar acá? Son los días de vida que le quedan al título, ¿no? ¿Ok? Lo que estoy haciendo acá, señores, es encontrar el precio de curva. En otras palabras, ¿cuál es mi valor de ida del reporte? ¿Ok? Entonces, copiarme esta formulita. Con ese precio, lo que he encontrado en otras palabras es este valor de ida, ¿no? Recién puedo calcular la operación de reporto. ¿Cuál es el plazo del reporto de esta primera operación? 45. Mayor posible. ¿Cuánto es el mayor plazo posible en una operación de reporto? 45. La tasa del reporto es, No, para el primero, 4%. 4%. 4%. Entonces, ¿cuánto voy a pagar por esta operación de reporto? Tengo que encontrar es el valor de vuelta, ¿no? Sí. Valor inicial por 1 Uno más. la tasa del reporto por el plazo del reporto dividido entre 360 días. ¿Cuánto es el premio que tengo que pagar por esta operación de reporto? Yo como vendedor de reporto, ¿cuánto es el interés que tengo que pagar por financiarme en esta operación de reporto? 3.000, ¿no? La diferencia, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Ya hemos hecho el primer reporto. Vayamos con el segundo reporto. Nuevamente, fíjense, cuando hago el segundo reporto, no es inmediatamente cuando acaba el primer reporto, es el 15 de septiembre recién realizo este reporte. ¿Ok? ¿Cuál es el plazo original? O sea, nuevamente acá, lo que tengo que encontrar, señores, es el precio de curva o el valor de ida, en otras palabras. Entonces, ustedes me van dictando. ¿Cuánto es el plazo original? 361. ¿Sí? El PEC sería, el plazo equivalente sería la fecha del vencimiento menos la fecha del reporto, ¿no? Que sería el 15 de septiembre, quedaría 217. El segundo reporte, ¿verdad? Sí. 217 días. ¿Qué tasa utilizo para encontrar la tasa de rendimiento equivalente? En este caso, como no tenemos una tasa de último hecho de mercado, utilizamos la tasa nominal, ¿no? Que sería el 450. Correcto. 4.1. Con esto calculo la tasa de rendimiento equivalente, me voy a copiar la formulita, que es exactamente igual a la que hemos hecho hace un ratito, pero ya con estos datos, ¿no? Con esto recién puedo calcular el precio. ¿A qué es igual el precio? A ver, otra persona que no sea José. Eric. No estaba siguiéndoles.
Rodolfo. 600.000 por un... ¿Cómo calculo el precio? Es el valor final. Final sobre 1 más la tasa de... En este caso, ¿qué de tasa? reporte. La 3.50. La tasa de La 4.40. tasa que se va, la tasa de rendimiento equivalente. Exacto, la tasa de rendimiento equivalente, que es este 4.46, por el plazo o los días de vida, dividido entre 360. ¿Sí? Y con este dato, que es mi precio de curva, yo recién puedo encontrar el valor del reporto, ¿no? Voy a calcular el reporto, el segundo reporto. ¿Cuánto es el plazo del reporto? Mayor posible. ¿Cuánto es el mayor posible? 45. ¿Y la tasa? Es 3.50. Perfecto. Vladimir, ¿cómo se calcula el valor de vuelta del reporto? ¿Alguien? ¿Miguel? El, Es 610.656, es el precio, por 1 más la tasa, que sería 3.5, por el plazo, 45 dividido entre 360, sí. Correcto. ¿No? Entonces, yo me he financiado, he vendido un reporto, ¿y cuánto es el premio que tengo que pagar por este reporto? Es la resta. $2.671, ¿sí? Y finalmente calculo el tercer reporto. Lo mismo, ¿no? ¿Cuánto es el plazo original? 361. Plazo equivalente va a ser la diferencia entre la fecha de vencimiento menos la fecha del tercer reporto. 14 de marzo. Con 37 días, la tasa de rendimiento es la tasa nominal, y con eso yo calculo la tasa de rendimiento equivalente. Y con esto calculo el precio con esa tasa de rendimiento equivalente, y con esta información, pues sí, yo puedo calcular el plazo, el reporto, ¿verdad? sí, ¿Cuánto es el plazo del reporto? 45. 45 y la tasa a 3.90. Fíjense, a ver, Miguel, si yo, ¿cuándo se ha hecho el tercer reporte? El 14 de marzo. El 14 de marzo, sí. Yo ese 14 de marzo le sumo 45 días. ¿Cuándo es? El 28 de abril. solo tienes Sí. 37 ¿Cuándo días. vence el título? El 20 de abril. El 20 de abril, sí. 2021. Entonces, ¿cuánto es el plazo máximo que yo puedo reportar? 45. Menor o igual a 45. En Los este días caso que solamente Evidentemente, serían los días de atiéndanme, en la práctica, o sea, en la vida real, en la práctica, la norma permite hasta 45, pero fíjense específicamente en este caso, si yo lo hago a 45 días, me paso del vencimiento del título. ¿Cuándo vence el título? 20 de abril. El 20 de abril. Si yo hago 45 días, ¿cuánto es eso? 28 de abril no va a existir el título.
Yo no puedo vender algo de lo que no existe, ¿no es cierto? Entonces, Sí, ¿cuánto sí. es en este tercer reporte? ¿A qué plazo podría reportar máximo? A los días de vida del Los Días días Sería del arrendarlo. 37. 20 de abril. los mismos 35. 37. Exactamente, ¿no? Y la tasa del reporto es 3.90 y calculo el reporto, ¿no? Esta es la formulita. Y encuentro el premio. ¿Cuánto es el total de premios que yo he pagado por la operación? Es la suma de esto, ¿verdad? La suma de los premios de los 3 reportos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos son los intereses que me ha devengado el depósito a plazo fijo? ¿Cuánto ha rendido en términos nominales el depósito a plazo fijo? Va a ser la diferencia entre el valor final menos el valor nominal, ¿verdad? Son los intereses. Sí. Por tanto, ¿cuánto yo he ganado o he perdido por hacer estas operaciones? Lo que ha rendido el DPF menos lo que yo he tenido que pagar por los reportos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Sí, Entonces, ¿cuánto es lo que yo he invertido? 600,000. El valor inicial, ¿verdad? ¿Y cuánto es lo que yo voy a recibir al final? En otras palabras, tenía que haber recibido los 627,000, pero como yo he pagado los 8,000, ¿cuánto voy a recibir? 6,000. 600. 618,000, ¿cierto? Por tanto, ¿cuánto va a ser mi rentabilidad efectiva? El valor, como hemos hecho hace rato, el valor inicial entre el valor final entre el valor inicial menos 1 y todo eso por 360 entre el plazo de la inversión. ¿Cuánto es? Pues 14. En otras palabras, si bien la tasa nominal del título era 4,5, como yo lo he financiado este título vendiendo en reporto, mi rentabilidad efectiva ha caído ¿a cuánto? A 3,14. Entonces, si ustedes se preguntarán, ¿y por qué hago esto? Y de hecho, señores, muchos inversionistas hacen este tipo de operaciones porque esto se llama apalancamiento. Fíjense, yo puedo abrir un DPF con 600,000 bolivianos, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, El mismo día que yo lo he abierto, el del DPF, puedo empezar a hacer operaciones de reporto, es decir, vender en reporto. Lo vendo en reporto y obtengo la liquidez, fíjense. Y con estos nuevamente 600,000 puedo volver a abrir otro depósito a plazo fijo y así sucesivamente y apalancarme. Eso se llama apalancamiento, ¿no? Entonces yo puedo financiar los DPFs con operaciones de reporto X veces, ¿no? Obviamente puedo tener un retorno menor a la tasa nominal, pero con un costo mucho más bajo, ¿no? ¿Cuándo hace sentido hacer este tipo de operaciones? Cuando la tasa del reporto, que está acá, es menor a la tasa nominal, ¿no es cierto? Si la tasa del reporto se dispara y como la tasa nominal no cambia, el spread empieza a ser negativo y ahí ya no hace sentido. ¿Ok? ¿Se entiende, señores? sí. ¿Una pregunta? ¿Se ha entendido? sí. Sí,
Ok, entonces, antes de terminar, ¿sí? En la práctica hay este tipo de ejercicios. Este último no me he fijado. Creo que sí. Revísenlo, son 10 ejercicios. 10, En ¿no? algunos casos tienen incisos. Ahí están las instrucciones. Así que yo les sugiero que ya empiecen a resolverlo. Como les decía, si ustedes hacen la práctica, están hechos para el examen. No necesitan más. ¿Ok? Mañana mismo voy a subir este Excel que acabamos de hacer para que igual lo vayan repasando. ¿Bien? Excelente. ¿Una pregunta, señores? Licen, una consulta, es respecto a los foros. El día lunes le hemos indicado con nuestros compañeros que no estaban habilitados ya los foros para responder, pese a que la fecha era hasta el lunes a medianoche. Pero ayer y hoy he tratado de entrar y tampoco están habilitados los foros para que podamos responder. Ya, se ha debido olvidar Héctor, yo le dije que lo habiliten, así que le voy a decir que lo habiliten hasta Ya, el día domingo, Gracias. ya, ambos foros, por favor, Lee. ¿ya? Sí, Antes por de acabar favor, ninguno de los dos está habilitado. no digan, ya, ok. Voy a tomar nota y mañana mismo voy a hacer habilitar. Gracias. Ya, Dos gracias, Liz. declaraciones, dos avisos antes de acabar la clase. Estoy programando, he hablado con Karen, el día jueves próximo, jueves 19. Fíjense que nosotros acabamos clases este viernes 13, ¿verdad? Sí. Sí. Pero como no tenemos mucho tiempo, no hemos tenido mucho tiempo para estudiar, ni para, bueno, es una materia un poquito densa, se han dado cuenta, ¿no? Y necesitan un poquito de estudio para el examen. He sugerido tomar el examen el día jueves 19, ¿les parece? Jueves 19, o sea, van a tener desde mañana una semana para estudiar. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí, dicen. Y finalmente, Sí. y la práctica El 22 se entrega. la entregaría en el día domingo 22, ¿les parece? Sí. Sí, sí, dicen. Según las instrucciones que les di. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, dicen. Sí, Liz. ¿Cómo les está resultando la materia? ¿Fácil, difícil? Hay que practicar. Hacer la práctica, sí. ¿Peluda? No, se puede. El examen, ¿cómo va a ser? ¿Van a ser preguntas tipo práctica? Y vamos a tener un plazo de 1 hora, 1 hora y media para resolver. Depende del humor con el que me levante. Ah, Le podemos mandar un desayuno si quiere. Bueno, no estaría de más. Sí, o sea, van a ser preguntas muy similares a las del examen. De la práctica. Perdón, De la práctica. Perdón, similares a la práctica, ¿no? O sea, ¿van a hacer ejercicios y 0 preguntas o ambas? 0 teoría. Solo ejercicios. Solo ejercicios. Ok. Ay. ¿Ok? ¿Y los Ok. ejercicios van a ser en Excel o va a ser para resolver y mandarle a usted? Miren, yo les recomiendo, pueden hacerlo de dos formas, pueden hacerlo en Excel, una plantilla en Excel o manualmente, pero se han dado cuenta que hacerlo en el Excel es mucho más sencillo, ¿no es cierto? Incluso para hacer los cálculos, ¿verdad? Claro, más rápido. Más rápido, van a perder mucho tiempo haciéndolo con calculadora, pero bueno, si ustedes prefieren hacerlo manualmente,
no tengo problemas, igual lo pueden escanear, me lo mandan en PDF, lo suben en el PDF. Van a tener un tiempo limitado para hacer el examen. Pero yo les recomendaría que lo hagan en Excel. Ya, ok. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No habría la posibilidad de los que optan a hacer a pulso tomar 1 hora y media y para los de Excel 1 hora? Porque yo la verdad no voy a poder hacer en Excel, así, sinceramente, entonces yo prefiero hacer el ejercicio a pulso. Déjame evaluarlo, déjame pensarlo. ¿Alguna otra persona más que quisiera hacer o está pensando hacer el examen manualmente? No, Excel todo. Excel es fácil. Bueno, me avisan hasta el día viernes, por favor, quienes lo harían de forma manual para que consideren esos casos especiales, ¿ok? Evidentemente sí se tarda un poquito más, ¿no? Sí. Muy bien, señores, entonces estudien, vayan haciendo sus prácticas y mañana yo les voy a hacer habilitar los foros hasta el día domingo. ¿Bien? Muchas gracias. Ya, gracias. Tengan buen descanso. Gracias, Luis. Nos Buenas vemos noches. el día viernes. Hasta el día viernes, buenas noches. El viernes, buenas noches. Gracias.